Esta semana en Vaticano, mientras el Papa Francisco se prepara para canonizar a Carlo Acutis, exploraremos las extraordinarias vidas de varios santos adolescentes. Analizaremos los esfuerzos que la Orden de Malta dedica a Ucrania y Tierra Santa junto a su gran canciller, y profundizaremos en la extraordinaria historia de San Dimas, el buen ladrón crucificado junto a Jesús. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. En un mundo necesitado de perdón, los misioneros de la misericordia, instituidos por el Papa Francisco en 2015, celebraron su jubileo, ofreciendo confesiones en numerosos idiomas durante la iniciativa 24 horas para el Señor en la Basílica de San Andrés del Valle. El Santo Padre asignó a los misioneros de la misericordia un papel especial para ser instrumentos de perdón y poseen una autoridad especial para absolver pecados que solo están reservados a la Santa Sede. El Papa Francisco percibió la importancia que tiene la reconciliación para Dios y para nosotros, los seres humanos. Y a los cerca de 1.200 misioneros de la misericordia que hay en el mundo, nos otorgó ese privilegio. Su mandato se centra tanto en ser buenos confesores como buenos predicadores. Cuando vemos a la gente, se les saltan las lágrimas, simplemente les sale del corazón, y después de darles la absolución, hay una gran alegría, encuentran una gran paz. Como sacerdote que soy, mi mayor responsabilidad es evangelizar sobre la importancia de la reconciliación. Las confesiones estuvieron acompañadas de una hora de adoración al Santísimo Sacramento, que se amenizó con oraciones y cantando himnos. Creo que la confesión y la adoración son muy importantes para que todo el mundo siga encontrando formas de conectar con Dios. Una vez que lo haces, ya sea diario o semanalmente, te sigue dando la oportunidad de hablar con Él siempre que puedes. 24 horas para el Señor une el sacramento de la Eucaristía con el sacramento de la reconciliación. Solo el hecho de estar presente en un momento como este puede ser una experiencia muy poderosa. He venido muy triste a esta adoración y he entrado triste. Y he tenido la suerte pues, de poderme confesar, de poder volver a abrazar al Señor y me ha regalado la alegría, porque yo estoy creada para eso. Y muchas veces pues, me encuentro que no estoy siendo lo que debo ser, porque estoy triste, porque estoy alejada del Señor, pues porque peco. Y ver que el Señor me regala una mirada sobre mí de misericordia es un regalo muy grande. Los misioneros de la misericordia nos recuerdan la compasión de Dios y no dejan de causar un profundo impacto a través de su labor confesional. Después del tiempo de los profetas y después de la venida de nuestro Señor, Dios no ha cesado de enviar nuevos mensajeros del Evangelio para difundir su mensaje por el mundo de maneras nuevas y más eficaces. Una de esas personas fue esa mujer que tanto nos ha inspirado con su palabra llevada a la acción y cuyo aniversario de muerte en el Señor recordamos en esta celebración, la Madre Angélica. En Roma, una misa conmemorativa especial honró la vida, el legado y la fe inquebrantable de la Madre Angélica. Celebrada por el padre Diego Sanz Martínez en la Iglesia del Santo Espíritu en Sacia, cerca del Vaticano, la celebración señalaba el 9º aniversario de su fallecimiento en 2016. El personal de la oficina de EWTN Vaticano, junto a familiares y amigos, se reunieron para dar gracias por la religiosa que fundó EWTN en Estados Unidos. Con su acción y su obra, la Madre Angélica ha inspirado a muchos hombres y mujeres a participar en la labor de anunciar al mundo la palabra eterna, empleando medios nuevos que cada vez son más eficaces.
El padre Diego pidió a los fieles reunidos en Roma que recordaran el lema de la Madre Angélica a la hora de contemplar cómo comunicar la fe en la sociedad actual. Si no estás dispuesto a hacer lo ridículo, Dios no hará lo milagroso. Jesucristo también quiere hacer hoy el milagro a través de nosotros. Somos los continuadores de una larga lista de mensajeros y heraldos del Evangelio, en la que aparecemos en íntima unión con la Madre Angélica. Al final de su homilía, el padre Diego dijo: Pidamos a Dios fidelidad a nuestra misión, porque Dios no se cansa de llamarnos a la conversión y a vivir según su palabra eterna. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha aprobado los decretos promulgados por el Dicasterio para las Causas de los Santos. Los beatos Peter Torrot de Papúa Nueva Guinea, Ignacio Shokurala de Turquía y María Carmen de Venezuela serán proclamados santos de la Iglesia Católica. El Papa aprobó también la beatificación del sacerdote diocesano italiano Carmelo da Palma y declaró venerable al sacerdote brasileño José Antonio de María Ibiapina. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, recibió al presidente polaco Andrzej Duda en Roma. Las conversaciones tuvieron lugar pocos días antes del 20 aniversario de la muerte de San Juan Pablo II y de la celebración del milenio de la coronación del primer rey de Polonia. Según el Vaticano, en la conversación se abordaron las preocupaciones sobre la seguridad y la paz en Europa y la guerra en Ucrania. El Papa Francisco animó a los fieles a continuar su camino cuaresmal como un tiempo de curación y de fe en Jesucristo. En su mensaje, el pontífice dijo que los fariseos se escandalizaban de Jesús y murmuraban a sus espaldas porque acogía a los pecadores. Francisco añadió que Jesús curaba las heridas y pedía amarse como hermanos y hermanas. El Papa Francisco ha nombrado al arzobispo Giovanni Cesare Pagazzi nuevo archivista y bibliotecario de la Iglesia Romana. Pagazzi, elevado arzobispo de Belcastro en noviembre de 2023, ocupaba hasta ahora el cargo del secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación. El prelado de 58 años es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y ha enseñado en numerosas instituciones teológicas de toda Italia. El Vaticano ha publicado el calendario oficial de las celebraciones litúrgicas previstas para la Semana Santa, pero no ha aclarado si el Papa Francisco presidirá alguna de ellas debido a su condición de salud. Tras el alta hospitalaria del pontífice, los médicos le han prescrito reposo absoluto durante al menos 2 meses. Se espera que Francisco pueda retomar su agenda a finales de mayo. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. La passione anche in quella vita giovanile. La pasión también es importante en la vida de un joven. Una vida joven sin pasión es como una pasta sin sal. La pasta in bianco senza sale. Al aprobar la canonización de Carlo Acutis, el Papa Francisco ha reafirmado un nuevo modelo a seguir para los adolescentes de hoy. Carlos será canonizado el 27 de abril durante el Jubileo de los Adolescentes, un buen momento para reflexionar sobre todos aquellos que, como Carlo, que murió a los 15 años, alcanzaron la santidad a una edad bastante temprana. En su lecho de muerte, un sacerdote preguntó a María Goretti si estaba dispuesta a perdonar a Alessandro, y ella respondió: «Lo perdono de corazón y lo quiero conmigo en el paraíso». Alessandro, su asesino, posteriormente se convirtió en prisión tras presenciar una aparición de María Goretti. Al salir de la cárcel se trasladó a un monasterio capuchino y trabajó en el huerto como terciario durante el resto de su vida.
Tarsiso fue un acólito de 12 años durante una de las feroces persecuciones romanas del siglo III, probablemente durante la de Valeriano. Cada día, desde un lugar secreto en las catacumbas donde los cristianos se reunían para la misa, un diácono era enviado a las prisiones para llevar la Eucaristía a los cristianos condenados a muerte. Un día no había ningún diácono y San Tarsiso fue elegido para llevar los santos misterios a los encarcelados. De algún modo lo reconocieron y un grupo de muchachos se volvió contra Tarsiso con furia. Cayó abatido por los golpes y mientras lo llevaban a las catacumbas, murió en el camino a causa de las heridas que le habían infligido. En 2010, el Papa Benedicto recordó a los monaguillos que Tarsiso es su santo patrón. Queridos monaguillos, el testimonio de San Tarsicio y esta hermosa tradición nos enseñan el profundo amor y la gran veneración que debemos tener por la Eucaristía. Es un bien precioso, un tesoro de valor incomparable. En 2016, el Papa Francisco declaró santo a José Sánchez del Río. José era un niño mexicano de 14 años que en 1928, durante la Guerra Civil en México, fue capturado y torturado. Vivió el conflicto que enfrentaba a milicias campesinas católicas con el gobierno, que era anticatólico. A pesar de las duras torturas, José se negó a renegar de su fe católica. Trágicamente, después de que sus captores le mutilaran las plantas de los pies, le hicieron caminar hasta el lugar de su ejecución. Sus últimas palabras fueron un clamor desafiante de fe. ¡Viva Cristo Rey!, gritó justo antes de ser ejecutado. Joven sacerdote en ciernes y fiel alumno de Juan Bosco, Savio era conocido por su devoción a María y por su profunda admiración por la Eucaristía. Cuando fue aceptado por San Bosco en el oratorio de Turín, Savio pidió a su maestro que le ayudara a hacerse santo. Pero murió de tuberculosis pulmonar a los 14 años. Hoy es el patrón de los cantores de coro. El Papa Pío XI se refirió a él como un pequeño, o mejor dicho, un gran gigante del espíritu. En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones número 62, que tendrá lugar en 2025, el Papa Francisco dijo que la vida de los jóvenes santos, como Santo Domingo Savio, demuestran que nuestra vocación es un camino hacia la verdadera felicidad a través de la amistad con el Señor resucitado. Kostka, un popular santo polaco, fue novicio de la Compañía de Jesús. Escapó de su colegio y caminó desde Viena hasta Roma para ingresar a la orden de los jesuitas. Debido a su inestable estado de salud, Kostka no pudo terminar su formación y murió justo después de tener una visión de María rodeada de ángeles. Es el patrón de la juventud, de los jóvenes estudiantes y de los seminaristas, y todavía hoy sigue siendo muy popular en Polonia. Santa Inés era una jovencita cuando consagró su virginidad a Dios. Aunque las historias de su martirio varían, la tradición sostiene que la joven fue perseguida por varios hombres a los que rechazó debido a su promesa a Dios, diciendo que Jesucristo era su único esposo. La llevaron ante el gobernador romano y la acusaron de ser cristiana. El gobernador intentó hacerla cambiar de opinión y despojarla de su pureza, pero la joven fue protegida por un ángel. Finalmente fue condenada a muerte. Sus últimas palabras resonarán por siempre. Él me eligió primero y él me tendrá. En el lugar de su martirio se construyó la famosa iglesia romana de Santa Inés. Aquí tenemos una reliquia de Santa Inés, su cráneo. Fue traído de las catacumbas. La enterraron en las catacumbas de Vía Nomentana, pero esta reliquia, como recuerdo de su martirio, fue traída a esta iglesia construida justamente sobre el lugar en el que la martirizaron. Hoy se la conoce como patrona de las jóvenes y de la castidad. El ejemplo de estos santos, así como la canonización de Carlo Acutis, muestran que es posible vivir una vida santa, tal y como recordó el Papa Francisco a los jóvenes. Queridos adolescentes, no tenéis la experiencia de los adultos, pero tenéis algo que los adultos a veces hemos perdido. Tenéis un gran instinto para lo auténtico y eso es algo estupendo. El fiuto de la realtà.
Hemos estado presentes desde el primer día que estalló la guerra en Ucrania. El mundo occidental ha hecho todo lo que ha podido en los últimos 3 años, pero está claro que hay que cerrar este capítulo. Mientras las potencias mundiales siguen tratando de decidir cómo poner fin a la actual guerra en el suelo europeo, la Iglesia despliega su ayuda sobre la zona. La Orden de Malta lleva siglos dedicándose a la ayuda humanitaria. Sus voluntarios y caballeros siempre han respondido con rapidez, ofreciendo asistencia médica y diplomática, especialmente en lugares como Ucrania y Tierra Santa. Para hablar de estas convulsas y afectadas regiones, nos hemos reunido con el gran canciller de la Orden de Malta. He estado muchas veces en Tierra Santa y siempre tengo la sensación de que algo puede ocurrir de repente. Si la política mundial no es capaz de encontrar soluciones que no solo sean algo más estables, sino que también respeten la diversidad de cada lugar, no creo que sea fácil encontrar una salida a la situación actual. Algo similar sucede aquí en Europa, en Ucrania. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? Tenemos el principio de la integridad territorial de Ucrania y también el principio de la defensa de los agredidos. Ambos son válidos, pero también hay un principio humanitario de protección de los que son vulnerables y están en apuros. En los últimos 3 años, el mundo occidental ha hecho todo lo que ha podido. Ahora bien, no me corresponde a mí, hablando desde la soberana Orden de Malta, definir lo que debe hacerse para lograr la paz, pero está claro que es necesario cerrar este capítulo. Como de costumbre, la soberana Orden de Malta se ha mantenido al margen de la situación geopolítica internacional, pero ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos estado presentes desde el primer día en que estalló la guerra en el país y también estamos ayudando a todos los países vecinos que rodean Ucrania. Además, muchos otros países alejados de Ucrania han mostrado su solidaridad enviando ayuda financiera, apoyo material, voluntarios, etc. La orden fue fundada oficialmente en 1113. Sigue siendo atractivo para la gente de hoy unirse a una orden tan tradicional, a una orden con tanta historia. Creo que para que la Orden de Malta siga siendo atractiva, tiene que hacer 2 cosas muy sencillas. Bueno, no exactamente sencillas, pero 2 cosas. La primera es mantenerse fiel a sí misma, es decir, evitar seguir las tendencias. Debe seguir encarnando la seriedad, la neutralidad y la religiosidad, que son los elementos clave que conforman nuestro perfil. A su vez, por otro lado, como vivimos en el mundo, hemos de mostrar algún atractivo, entendiendo lo que el mundo quiere hoy, y este mundo de hoy exige que no se haga nada que no sea profesional. Incluso el trabajo de voluntariado, incluso los esfuerzos humanitarios, deben abordarse con la mayor profesionalidad posible. Organizamos una peregrinación a Lourdes y fue precioso ver que durante esa semana la mayoría de los jóvenes que ayudaban a los enfermos eran muy jóvenes. No se trata solo de proporcionarles ayuda material, alimentarles, llevarles a la gruta, desvestirles y vestirles cuando se les lleva a las piscinas, acostarles, ayudarles a lavarse, etc., sino que también hay que hablarles, darles esperanza, ayudarles a entender que hay algo más esperándoles, cambiando así un poco su percepción de la vida. Pues parece que esto sigue siendo atractivo también para los jóvenes que vienen a rezar y ayudar a los demás. Así sucede allí, y paradójicamente, Lourdes es el lugar donde con más facilidad encuentro el mayor número de jóvenes. Muchas gracias por compartir en profundidad esta historia, también la amplia historia de la Orden de Malta y por todas las cosas y las obras en las que participan. Gracias a usted por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo,
pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. El buen ladrón muere al lado de Jesús. En la tradición católica se le conoce como San Dimas. Jesús mismo le prometió el paraíso de modo inmediato. Dismas has always been like a key figure in the crucifixion because Dimas siempre ha sido una figura clave en la crucifixión, porque Jesucristo le prometió que sería el primero en llegar al paraíso junto con él. Eso es lo único que sabemos de él, no sabemos nada más. Lo que me atrajo de Dimas fue, ¿qué vio? Fue crucificado en el Calvario. A su izquierda había otro crucificado, otro criminal como él, pero ¿qué vio en ese otro criminal para reconocer en él al Hijo de Dios? Eso es lo que atrajo mi atención. Procuro comprender la espiritualidad de aquella época, de aquel momento, para entender por qué reconoció al Mesías, al verdadero Mesías. the Messiah, the real Messiah. Toni Gratacos es un escritor madrileño, autor de distintas obras, y visitó Roma durante la Cuaresma para participar en la peregrinación jubilar. Se reunió con EWTN en el puente que conduce al castillo de Sant'Angelo, puente flanqueado por ángeles de piedra que portan diversos instrumentos de tortura. Contemplando las herramientas utilizadas para atormentar a Jesús, compartió sus razones para escribir una novela sobre el buen ladrón. Ha escrito un libro entero sobre un personaje de la Biblia del que sabemos muy poco. ¿Qué eligió contar sobre él y qué no? Lo que quise elegir fueron los momentos principales que llevarían a Dimas a la cruz. Eso era lo único importante. ¿Qué había en él? ¿Qué ideas tuvo? Primero fue el amor, luego la amargura, también fue ladrón y criminal, y finalmente llegó a la cruz. Ese es el camino que lo condujo al Calvario. Quería centrarme en esos momentos. Which leads up to the Calvary. So I wanted to focus on those very moments. También describe usted estos últimos momentos de Jesús junto al buen ladrón. That's correct, yeah. Así es. Subiendo el Calvario, tiene a Jesucristo detrás de él. Intenta mirarlo en varias ocasiones para ver si ve en él algo que le permita reconocerle como el Mesías, pero no alcanza a verlo. No logra verlo hasta el final, cuando se alza la cruz de Jesucristo. Ahí es cuando ve a Jesucristo. No solo ve a Jesucristo, sino que ve a sus pies a la Virgen María, a San José y a las benditas mujeres. Esas son las cosas que empiezan a moverle hacia el reconocimiento del Mesías. Usted es escritor de varios bestsellers en España, no necesariamente de literatura católica. Sin embargo, con este libro parece que quiere acercar a Jesús a la gente a través de los ojos del buen ladrón. Sí, pero no me gusta que la gente diga, oh, este es un libro católico o un libro religioso. Yo lo considero un libro. Habla de Dimas. También he escrito otros libros. En uno de ellos hablo sobre el conquistador Hernán Cortés. Este es sobre Dimas. Entonces, ¿es religioso? Desde luego, Dimas era una persona muy religiosa, pero este es un libro para todos. Es un encuentro con Jesucristo, con su persona, con Jesucristo el Dios. ¿Qué podemos aprender hoy de Dimas? El salto de fe que dio, eso es lo que podemos aprender de Dimas. Tuvo que dar un salto de fe para reconocer a Cristo en un criminal, en alguien crucificado en la cruz. Nosotros, como católicos, como cristianos, tenemos que dar el mismo salto de fe al reconocer a Cristo en un trozo de pan sobre el altar. In a piece of bread on the altar.